Buenas tardes, mi nombre es Samantha Sacheta, soy doctorante perteneciente al doctorado de la ciencia de la actividad física y el deporte, en este caso en la asignatura de lo que es aspectos fundamentales de la actividad física y el deporte. En este caso voy a conversar con ustedes sobre lo que es la actividad física en la época clásica griega. Es importante saber que en lo que se refiere a lo que es la evolución de la actividad física a través del tiempo, se ha visto como una actividad utilitaria que posibilita la supervivencia. También se ha visto en dependencia de la civilización como parte de preparación para la guerra, medio de invocación religiosa, como juego o actividad física recreativa de ocio, o quizás también como método para beneficio de la salud. En cuanto a la evolución de la misma, se ve una influencia importante de las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo, es decir, que de acuerdo a la civilización y con el pasar de los años, existen diferentes influencias de la misma para las civilizaciones y todo esto va a depender de lo que es la cultura, el objetivo de la misma y qué modelos seguían. En este caso vamos a hablar de lo que es la actividad física en la época clásica de Grecia. Cuando se habla de Grecia, en la época clásica griega, la actividad física o también lo que es llamado la educación física fue muy importante en los distintos ámbitos de la vida social y educativa. Tomaban mucho en cuenta lo que era la actividad física, ya que ésta se complementaba con lo que era la adquisición de conocimiento y la celebración de fiestas. Dentro de estas celebraciones de fiestas importantes, caben destacar lo que eran los Juegos Helénicos o los Juegos Olímpicos que históricamente se tiene datos de que fueron los griegos que crearon esos juegos o a raíz de allí es que se les llama Juegos Olímpicos. Tanto, tanto así que a través de la lectura de los grandes clásicos griegos, grandes filósofos griegos, y también en lo que son los hallazgos arqueológicos se nota lo que era la importancia y cómo ellos practicaban la actividad física para la vida. Cuando se habla de Grecia, esta estaba formada por distintas polis, que eran que se llamaban en esa época, o distintas ciudades, por decirlo de alguna manera. Quizás las que marcaron lo que es la evolución de la actividad física en esa época fueron dos, Atenas y Esparta. Además de eso, la actividad física en esta época clásica existían lo que eran los grandes filósofos pensadores y ellos fueron los que comenzaron de alguna manera a hablar de eso y se tiene connotación en lo que es la actualidad por las grandes novelas que existen, grandes novelas, grandes poesías, grandes odas como las llamaban ellos. Si comenzamos por Homero, en lo que eran las obras de la Ilíada y la Odisea, que eran las más conocidas, ahí dice o se lee que realizaban juegos fúnebres en honor a personajes ilustres. También aparecen en las novelas que antes mencioné todas las especialidades olímpicas. Aparecen todo lo que son los lanzamientos de jabalina y de disco, aparecen carreras inclusive con caballos, y aparecen lo que era la lucha y la lucha pugil. Píndaro, que fue un gran poeta, también basa su mensaje en las odas que se tienen, que se conocen en la actualidad, en lo que es el ensalzamiento del vencedor deportivo. Él hacía estas odas triunfales en honor a lo que eran los vencedores de los llamados Juegos Olímpicos. Platón otorgó gran importancia al deporte durante la formación de los jóvenes. Decía que los jóvenes tenían que formarse a través de la actividad física y en su obra más resaltante llamada La República, afirma que la combinación de lo que era la música y la gimnasia, en ese orden, primero la música y después la gimnasia, daban lo que él llamaba la perfección del alma. Aristóteles, por otra parte, hablaba de que la gimnasia era útil porque fomentaba el valor en su vertiente competitiva. Decía que la competencia hacía que, o recalcaba lo que eran estos valores en lo que eran los jóvenes. Además, ya en esa época él alertaba sobre lo que era la especialización precoz de los niños y quizás lo que podía afectar a los mismos en un futuro. Decía que no se tenía que crear
jóvenes precoces en lo que era actividad física, pues eso podía traer problemas biológicos en un futuro para los mismos. Como les comenté, la actividad física en la época clásica griega se puede dividir en dos grandes polis, Esparta y Atenas. Esparta y Atenas hicieron su actividad física de manera muy diferente y aquí, como están viendo en la presentación, se puede ver en este pequeño cuadro que hice allí, quizás las grandes comparaciones que podemos ver entre estas dos civilizaciones. Eh, Esparta y Atenas. Los espartanos. Los espartanos practicaban la educación física para lo que era la guerra y la conquista de naciones. Ellos participaban en muchas guerras para conquistar territorios y allí o hacia ahí iba dirigida su educación física, por llamarla de alguna manera, porque educación física realmente no tenía nada, mientras que los atenienses practicaban lo que era la actividad física bajo principios más espontáneos o costumbristas, es decir, lo hacían porque querían o porque lo tenían como costumbre como sociedad. Mientras que en Esparta ellos crearon un riguroso sistema educativo que apartaba a los niños de sus padres desde los 7 años y los enviaba a instituciones del Estado a llevar ya un entrenamiento militar. Ese entrenamiento era basado en supervivencia, lo aprendían pasar hambre, aprendían que vivieran con hambre, a no temerle a la oscuridad y aprendían todo lo que era eh, ejercicios dirigidos hacia la guerra. También cabe destacar que si los niños se veían con problemas o no eran lo suficientemente buenos o cumplían los rigores de espartano, los dejaban morir, no eran aceptados. Mientras que en Atenas le daban gran importancia a la educación multilateral. Ellos creían en una educación que llevara tanto lo que era el carácter educativo como el carácter físico. Su idea estaba en la unión de lo bello con lo bueno, donde era más importante el carácter y la estética que la fuerza. La educación física iba dirigida básicamente a lo que era la belleza del cuerpo. Esto aunado a lo que era una educación que se basaba en la poesía y en las artes escénicas. Mientras que en Esparta, desde los 7 hasta los 18 años, iban a instituciones del Estado donde la mayor parte del tiempo la ocupaban en ejercicios corporales. Además de estos ejercicios corporales, iban ligados a lo que eran ejercicios de supervivencia para prepararse para las futuras guerras que tenían. Mientras que en Atenas, desde los 7 hasta los 16 años, asistían a escuelas del Estado, pero donde la educación era intelectual y sólidamente relacionada con la estética. Como les decía, ellos creían mucho en lo que era la belleza del cuerpo, pero decían que esta belleza del cuerpo estaba íntimamente ligada con la belleza intelectual. En Esparta, los instructores se encargaban de la templanza moral y física. Ellos se encargaban de crearles a ellos una psicología de supervivencia donde los enseñaban o eran necesarios aguantar hambre, no temerle a la oscuridad, hacer ejercicios de guerra y aprender a combatir con los demás. En Atenas los ejercicios se realizaban en la palestra. La palestra cabe destacar que estaba bien equipada con todo lo necesario para ellos realizar ejercicio. Era algo muy bien estructurado, con instalaciones óptimas para lo que era la realización de ejercicio. Estos ejercicios estaban dirigidos siempre por un especialista, alguien que te decía lo que tenía que hacer y cómo lo tenías que hacer. Mientras que en Atenas se les enseñaba lo que era lanzar disco, carrera de lucha, juegos de guerra y les enseñaban a cazar animales para que ellos pudieran cazar su propia comida a la hora de ir a una guerra. Es importante también hablar de lo que era el papel de la mujer en estas dos civilizaciones. En Esparta la mujer también era entrenada para que creciera fuerte y robusta, porque para ellos era importante la genética y la mujer debía de ser robusta y tener buen temple físico para poder crear niños que en un futuro tuviesen el mismo temple que su madre. Pero hasta allí llegaba lo que era la participación de la mujer.
Mientras que en Atenas las mujeres seguían su educación en casa, ellas no tenían ningún tipo de participación en lo que era la parte social ni tenían derecho a ir a esas instalaciones que les había comentado. Para finalizar, es importante comentar lo que es la gran diferencia de estas gran civilizaciones y que en la creación de lo que eran los Juegos Olímpicos siempre se vio un mayor triunfo, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la civilización espartana sobre la ateniense. Por el tipo de entrenamiento que ellos tenían y que a los atenienses más que lo que era la fuerza les importaba tener un cuerpo esbelto y estético que les hiciera a ellos tener mejor capacidad intelectual o eso era lo que pensaban. Espero que hayan entendido mi presentación y que tengan feliz tarde.